que piensa que los problemas de la inseguridad ciudadana es el peor problema del país, entiende que estamos ante el peor ministro del Interior de la historia republicana del país. Si no, veamos, todos los días se cometen asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones, y el señor ministro paralizado, sin saber qué decisiones tomar, dejando a la población a su suerte. Y en ese contexto aparecen 8 patrulleros, una tanqueta y más de 20 policías. La pregunta es, ¿qué cuidaban en esa casa? Ni el presidente de la República tiene tantos policías a su mando. Ahí lo que cuidaban es algo mucho más grande. Y se entiende que ahí estaban los equipos de chuponeo, que este gobierno sigue a aquellos que son incómodos para este gobierno. También un hecho insólito, al señor ministro se le coló a una ceremonia oficial el señor Óscar López Meneses. Esto es vergonzoso. O sea, no sabe lo que pasa en su ministerio. Se le colan personajes oscuros. Y ante esto, el ministro sale a decir que no sabe qué pasaba. No entiende lo que sucedió. ¿Cuántos meses? Cerca de 18 meses. Y si el ministro no es capaz de dar una respuesta, tampoco lo fue el señor Premier, quien también calla en todos los idiomas. Digo yo, el Premier también va a ser un Premier secretario, como el anterior, de quien ya ni su nombre recordamos. Va a ser un secretario de Nadine Heredia. Digo yo, y ustedes ni se molesten, porque el señor Ollantumala ya reconoció de que cogobierna con Nadine Heredia. Esto demuestra que estamos... Culmine. Esto demuestra que estamos, como repito, ante un nuevo Premier secretario, que no tiene ningún peso político. Tan es así que no pudo incorporar ni siquiera un ministro cuando asumió el cargo. Porque ha quedado demostrado, ahora en el país existe un poder paralelo al Ministerio del Interior. Es el poder paralelo que debe manejar Adrián Villafuerte, íntimamente relacionado con Vladimiro Montesinos. Por eso, aunque ustedes se molesten, estamos diciendo que acá ustedes están avalando el ollanta montesinismo. Gracias. Congresista Josué Gutiérrez. Congresista, la congresista Nicama le pide una interrupción. Presidente, no lo he escuchado, ¿cómo dice? La congresista Ciela Nicama le está pidiendo una interrupción. Y yo, con todo gusto, presidente, a la congresista Nicama. Gracias, presidente. Pero antes de tomar la palabra, yo le pido, congresista Becerril, retire la palabra. Que retire la palabra, la última que hace. Porque el montesinismo nunca se identificó con Gana Perú, señor. El montesinismo viene de la época de ustedes. Por favor, que retire la palabra. La ofensa que ha hecho a... Le han pedido que retire la palabra ollanta montesinismo. Que me diga cuál palabra... La palabra ollanta montesinismo le han pedido que retire. Está bien, presidente. La palabra ollanta montesinismo la retiro. La retiro. Congresista. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Delgado, si fuera tan amable.
Congresista. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que todo el país y nosotros estamos indignados con lo sucedido. Y no es para menos, porque precisamente este gobierno quiere dar ejemplo de transparencia. Y este tipo de situaciones, por supuesto que indignan, y lo primero que se ha hecho es relevar de sus cargos a esos altos mandos de la policía. Y exigimos una investigación profunda y sanciones a quienes resulten responsables, caiga quien caiga, porque a diferencia de otras épocas donde este tipo de hechos se pretendían ocultar, aquí no se va a ocultar nada y seremos los primeros en exigir que se investigue y se sancione a quienes resulten responsables de este tipo de actos, que es un insulto, una injuria a toda la ciudadanía, y nosotros nos pondremos al frente para exigir las sanciones que correspondan. Gracias, presidente. Congresista Josué Gutiérrez. Gracias, presidente. Un saludo por su intermedio al ministro Pedraza. Este es un momento nada feliz. Este es un momento de profunda preocupación. Y acá no es que hemos venido a insultarnos ni nada, estamos haciendo un análisis político de lo que viene ocurriendo. Un hecho totalmente bochornoso, del cual nos avergüenza a nosotros del Partido Nacionalista y que defendemos este gobierno. Y queremos saludar, señor presidente, a través de usted, la firme decisión del presidente Ollanta Lazo, que acaba de salir a declarar públicamente al país y darle la tranquilidad que la democracia es lo que debemos preservar todos los peruanos. Esa democracia no es algo lírico, es la convivencia y el respeto, es la exigencia de una participación de los actores que construyen día a día la democracia, y esto se hace fuerte a la medida que los medios de comunicación tienen los espacios para poder investigar, indagar lo más profundo y todos los detalles. Y este Parlamento tiene el deber, señor presidente, de asumir con entereza la respuesta ante la opinión pública, ante el pueblo peruano, y decirles que la democracia la vamos a defender, aún con nuestras vidas, la vamos a defender. Esa decisión política de mi bancada, señor presidente, que coadyuve el esfuerzo de nuestro presidente, no nos va a eliminar. Por eso es que deslindamos todo vínculo con las mafias que han trascendido gobiernos. Con esas mafias, pongan el nombre que ustedes quieren, con esas mafias deslindamos de la entraña misma de Palacio de Gobierno, deslindamos de nuestra bancada, porque tenemos convicciones, credenciales democráticas, y que la vamos a defender, estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Señor presidente, nuestro discurso no es una perorata ni una verborea que nos hace profesionales, sino el sentir mismo de nuestra práctica de responsables frente al país para defenderlo. Este es un momento ingrato en la política nacional. Esas filtraciones, esos momentos no deben volverse a repetir, señor presidente, porque eso sería así poner en riesgo la democracia. Y por eso me alegra, por eso me siento orgulloso, por eso hoy día levanto la voz, porque sé que esto es política de Estado, porque es la defensa del país que lo asume el mismo presidente de la República, quien además ha dicho, caiga quien caiga, nosotros somos respetuosos de las instituciones. Probablemente en una autocracia, probablemente en un gobierno de facto, el presidente estaría metiendo a la cárcel a todos para escudarse y limpiarse la mano. No es así, señor. Valoramos el esfuerzo del ministro Pedraza de haber instruido a la Procuraduría para que se formulen las acciones penales. Y es el respeto a la institución del Ministerio Público que hay que darle las atribuciones que le corresponde constitucionalmente para que como titular de la acción penal pueda, señor, de una vez por todas, enviar los documentos para que se instruya investigación a nivel del Poder Judicial. Porque claro está, ha habido comisión de delitos, que se determinan las responsabilidades, señor. Nosotros en esta bancada no venimos a defender a ninguno de esos malhechores, pero sí venimos a decirles tranquilidad a la oposición, que se comporte con la postura, a todos nuestros colegas parlamentarios que asuman con entereza la respuesta ante el país
y no hagan un escandalete, que eso poco o flaco favor le hace a la democracia. Sí. Continúa el congresista. Muchas gracias, señor presidente. La verdad sea dicha, y siempre será el derrotero a caminar por nuestra bancada. Esa verdad, señor, es que nosotros también buscamos desde el Ministerio Público, desde el Ministerio del Interior, y ahora anunciamos aquí para que este Parlamento, haciendo eco el pedido democrático de la oposición constructiva, conformar una comisión, porque sí queremos deslindar con la corrupción, sí queremos deslindar contra esas mafias que han trascendido gobierno tras gobierno, pero que en este gobierno se equivocaron. Van a ser expectorados, caiga quien caiga. Y eso sí es la garantía de fortaleza institucional democrática que asume nuestro presidente de la República, contra quien no vamos a aceptar ninguna diatriba. Gracias, señor presidente. Congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Señor ministro. Parto, señor ministro, señalando que yo no creo que usted sea el responsable. Prefiero pensar que es una persona con inocencia, con candidez, tal vez, donde ha sucedido estos hechos absolutamente graves que, sin lugar a dudas, ponen en la peor crisis en este periodo al gobierno. Y tal es así que el propio señor presidente hace poco ha declarado: se van los que se tengan que ir. Y ha dicho también que hace un deslinde con gente que viene de Montesinos, lo cual evidencia que obviamente este tema, como lo han reconocido, parte de una infiltración, señalan, del montesinismo. Reconocimiento honesto, están aceptando que el montesinismo está en el gobierno, que ha entrado por infiltración, así lo han dicho. Señor presidente, le doy un momento. Señor presidente, es claro que órdenes telefónicas por infiltrados del montesinismo hicieron todo este montaje de seguridad. Seguramente, en la candidez del señor ministro es posible. Pero lo que no es posible, señor ministro, es que nadie se haya dado cuenta durante 18 meses, desde el 30 de mayo hasta el día de hoy, del 2012. 18 meses nadie se dio cuenta en todo el aparato estatal, en todos los sistemas de inteligencia. Y ellos, señor presidente, yo voy a decir por qué no se dieron cuenta. No se dieron cuenta por la misma razón que no se han dado cuenta que dentro de los dos alfines, delfines entre varios, pero dos importantes de Montesinos, el nefasto Montesinos, estaba César Saucedo. Y su edecán, el señor Villafuerte. Ese edecán que lo acompaña a todo lugar al señor Montesinos, al señor Saucedo, que le contesta las llamadas, que recepciona a la gente que lo visita, que lleva las cosas y los mensajes que no pueden decirse por teléfono. Ese edecán de César Saucedo, uno de los brazos derechos de Montesinos, es hoy el asesor seguramente infiltrado del presidente Ollantumala, el asesor personal en temas de seguridad. Seguramente infiltrado, señor presidente, ojalá que así sea. Y el otro delfín de Montesinos, Víctor Malca. ¿Quién era Víctor Malca? El suegro del sujeto que nos trae hoy, López Meneses. El suegro de López Meneses, otro de los grandes hombres de Montesinos. Y ese, seguramente por infiltración, es el que tiene el sistema de seguridad personal más grande en el país. Seguramente por error y seguramente porque el gobierno indebidamente ha sido infiltrado. Señor presidente, antes de conceder las dos interrupciones, hay que señalar lo que es obvio. El señor ministro sabe tanto como yo que no va a estar entre 48 y 72 horas siguientes como ministro.
Lo sabe, señor presidente, y depende de las 48 a las 72 horas de que alguien acepte ser ministro mientras no se deslinde claramente con el montesinismo, y eso implica, y así lo están pensando, señor presidente, y es una de las condiciones, se nos ha dicho, para la presencia y la continuidad del Premier en este gabinete. Es por ello que el presidente de la República ha dicho: deslinde con gente que viene del montesinismo. El más claro mensaje está dado. ¿Quién en el gobierno viene del montesinismo? Villafuerte, edecán de César Saucedo. Entonces, señor presidente, yo espero que este gobierno, por el bien del gobierno, por el bien del país, en esta ocasión se dé un golpe de timón, se zanje definitivamente el tema y que el país pueda seguir caminando con la ilusión de que la corrupción montesinista no es la que nos sigue gobernando. Señor presidente, el congresista Delgado me pidió una interrupción. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Atendiendo a lo que dice el congresista Eguren, efectivamente estamos frente a una decisión que creo que puede ser una magnífica oportunidad. Se está poniendo en evidencia cómo esta mafia montesinista, para que no se molesten los amigos del frente, esta mafia lamentablemente tiene todavía sus tentáculos y tiene influencia en el aparato del Estado. Y tiene manejo en Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, gobiernos locales, gobiernos regionales. Señores, Ejército, Policía Nacional, creo que es una magnífica oportunidad para que este tipo de situaciones se aclaren, porque no podemos permitir de ninguna manera volver a esas épocas nefastas donde esta mafia realmente hizo trizas al país y a la institucionalidad. Así que tomamos la palabra en el sentido de hacer una purga necesaria sin afectar las instituciones, porque no tenemos que dañar la institucionalidad ni del Ejército, ni de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Culmine, congresista. Gracias. Investigar lo que corresponda, presidente, para que se pueda zanjar esta situación, sanear esta situación y salvaguardar la democracia, la institucionalidad del país. Muchas gracias. Culmine, congresista. Presidente, el congresista Isla me pide la segunda interrupción, si usted lo permite, con todo gusto. Congresista Víctor Isla. Gracias, presidente. Gracias, congresista Eguren. Colegas parlamentarios, con la presencia del ministro, yo creo que lo primero que hay que mantener la serenidad. El primer patrimonio de un ser humano es su nombre. Yo creo que hacemos mal, y el congresista Eguren, a través de la presidencia, en afirmar que el señor Villafuerte es el representante, si se quiere, entre comillas, del montesinismo en nuestro gobierno. El señor presidente Ollanta acaba de rechazar categóricamente un deslinde total con estos delincuentes. En el Ejército, y acá tenemos almirantes y generales, saben que la decisión es vertical. Si alguien es edecán de un ministro o de un comandante general es porque es un mandato existente. El señor Villafuerte ha señalado categóricamente que no conoce al señor Meneses y además ha señalado notarialmente a la señora periodista que, como todos ustedes han escuchado, solo se basa en un testimonio de parte que ella misma reconoce que no. Continúe, congresista. Concluyo, presidente. Yo le solicito por eso que más allá de las diferencias seamos cuidadosos en ello. Todos estamos enmarcados y comprometidos y estoy seguro que los 130 que queremos que haya una investigación profunda sobre el tema, sobre estos tentáculos de esta mafia que se instauró durante el régimen desde el 2000 y toda esta etapa en el gobierno del señor Fujimori, cuando Montesinos se instauró esto y hasta ahora se ve que existen estos tentáculos. Debemos tener claridad que queremos que se realice una profunda investigación, pero debemos ser cuidadosos en esperar primero esta investigación y no señalar a una persona que correctamente está haciendo la defensa de su honor. Vayamos al resultado de las investigaciones y luego sabremos la verdad de los hechos. Gracias, congresista Eguren, por su intermedio, señor presidente. Congresista Eguren. Presidente, con el aprecio que sabe que le tengo al congresista Isla, defiende más al señor
Villafuerte, edecán de César Saucedo, que a su ministro presente. Sin embargo, señor congresista Isla, esa misma defensa en la década de los 90 hacían muchos congresistas de Vladimiro Montesinos. La historia dio la razón. Espero que los temas no se repitan, porque espero y confío que este gobierno pueda deslindar con la historia montesinista que comienza, señor presidente, no de ahora, comienza lamentablemente desde hace muchos años, cuando en Moquegua, señor presidente, se daba una intentona de golpe mientras salía el yate, el Carisma, llevando a Montesinos hacia Venezuela. Señor presidente, hago votos porque este gobierno y el presidente Ollanta. Continúe. Y si no es él, ojalá que sea la señora Nadine, puedan zanjar definitivamente este tema para que el gobierno no quede con el sello indeleble que terminó entre las sábanas con el montesinismo. Gracias, señor presidente. Presidente, por alusión. Congresista Víctor Isla, por alusión. Sí, presidente. Yo le quiero señalar al congresista Eguren, por su intermedio, presidente, que acá está el ministro, acá está el Ejecutivo respondiendo de manera inmediata y un ministro que tomó acciones inmediatas ante este hecho. Está claro que cuando hay dos versiones, una de ellas es falsa. Por eso queremos la investigación. Y la presencia de nuestra bancada demuestra nuestro respaldo a nuestro ministro. Pero por eso yo le señalaba también que aquí es importante mantener la serenidad. Todos, el primer patrimonio de un ser humano es su nombre. Y porque usted crea o yo crea de forma diferente no quiere decir que le podemos sancionar a nadie. Por eso es la investigación. Si una investigación determina, estamos, y eso determinaría que el asesor presidencial, todos sancionaremos, pero no podemos adelantarnos a un nivel de ser juzgadores ahora sin ese tema, sin que se llegue a la conclusión de una investigación final. Gracias, presidente. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Me voy a cuidar de no aludir a nadie, pero esa historia ya la conocemos, señor presidente. Ya conocemos la historia de los blindajes al montesinismo. En este Congreso ya conocemos en qué comisiones se han impedido que se cite reiteradamente al señor Villafuerte. En este Congreso ya sabemos cómo se ha blindado para que no sea fiscalizado, no sea investigado. Queremos seguir repitiendo la historia ya conocida, comisiones investigadoras presididas por el oficialismo y que lo único que hacen es blindajes, enjuagues, barrer bajo la alfombra. El tiempo de gobierno, señor presidente, es corto, hay que cuidar ese tiempo, porque después vendrán las megacomisiones investigadoras, después vendrán los juicios, después vendrán las denuncias y después vendrán las prisiones, señor presidente. Curémonos en salud. El gobierno se tiene que cuidar en salud, señor presidente. El presidente Ollanta Humala... Culmine, congresista, que está en una alusión. Tiene que saber y recordar la nefasta historia de Montesinos, que llevó a la cárcel el día de hoy y al presidente que lo acompañó también. Que no se repita por la historia del Perú, por el bien del país. Gracias, presidente. Congresista Renzo Reyardo. Presidente, me pide una interrupción del congresista Belaunde y el congresista Elías Rodríguez. Congresista Belaunde. Si me da el uso de la palabra, gracias. Yo quisiera, respetando no solo a las instituciones, sino también a las personas, porque no debemos olvidar que las instituciones están hechas de personas. Yo quisiera hacerle por su intermedio una pregunta muy concreta al señor ministro del Interior. ¿Y no habrá otro personaje al estilo de este señor López que esté siendo custodiado ilegal o indebidamente por la Policía Nacional sin que el ministro lo sepa? ¿Qué está haciendo el ministro para impedir que estas cosas vuelvan a suceder?
o sigan sucediendo hoy, ahora, en estos minutos. Yo quisiera que el ministro hablara sobre eso en su respuesta. Es elemental que lo haga, por respeto al país y obviamente por respeto al Pleno. Gracias. Congresista Rayardo. Congresista Lía. Presidente, yo creo que no tan solo el hecho debe circunscribirse a expresar que se ha hecho la renuncia de una serie de generales, coroneles y personas que de alguna manera tienen algo que explicar sobre todo esto. Es un hecho que releva demasiadas preocupaciones esta tarde. ¿Cómo es posible, señor presidente, que esto haya ocurrido durante casi 2 años? ¿Cómo es posible, señor presidente, colegas congresistas, que mientras 20 efectivos policiales, un camión portatropas, 8 patrulleros cuiden supuestamente al presidente o bajo la cortina del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encontremos, señor, y por eso no encuentro la explicación aquí, de que el jefe de un penal, como es el penal El Milagro en la ciudad de Trujillo, sea victimado precisamente por no tener un resguardo policial? Culmine con el... Esas son, señor presidente, las incongruencias de este momento, por lo que no tan solo se va a solucionar con buscar quienes dieron esta orden, sino también por qué se demoró tanto, señor presidente, a esta gran escala de poder saber que estaba ocurriendo esta situación. Congresista Rayardo. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar la presencia del ministro del Interior, el doctor Wilfredo Pedraza, porque está viniendo a dar la cara en un momento crítico y efectivamente, como ya algunos colegas lo han manifestado en sus intervenciones, es el momento más crítico del actual gobierno, del actual periodo gubernamental, y eso no es ningún secreto. Pero también quiero pedirle con el mayor respeto y cariño a Wilfredo Pedraza que pida disculpas al país, porque él representa al sector que está hoy cuestionado. El día de ayer ha sido el día de la vergüenza nacional, presidente. Ha sido la vergüenza que todos los peruanos hemos sentido al evidenciar, al mostrarnos la prensa, cómo nuestras fuerzas del orden, cómo nuestra Policía Nacional, que tanto se esfuerzan y que tanto luchan para salir adelante con las carencias inmensas que tienen y con la precariedad enorme con la que cuentan, que se le da seguridad a un personaje nefasto, a un personaje vinculado a prácticas indebidas como el señor López Meneses. Eso, efectivamente, como algunos colegas lo han manifestado, puede dar la vuelta al mundo y nos deja sumamente mal parados como país. No hay que olvidarnos que el día de ayer también, o antes de ayer, hubo un incidente que hay que resaltar, el asalto a un camión lleno de policías, y también es una vergüenza nacional. Entonces, presidente, yo le pediría con el mayor respeto a Wilfredo Pedraza que pida disculpas al país por lo que viene sucediendo. Creo que es lo que corresponde. Como en su oportunidad también se le exigió al primer ministro, el doctor Juan Jiménez. El doctor Juan Jiménez dijo que esto era histeria colectiva y que, bueno, la histeria colectiva era lo que realmente estaba sucediendo alrededor de la inseguridad ciudadana. Y creo que es por las personas, sobre todo, que son víctimas y que han sido víctimas de esta lacra delincuencial, es necesario, como un gesto de gobierno incluso, empezar pidiendo disculpas. Creo que por ahí hay una tarea pendiente de parte del gobierno y aquí está un representante del gobierno, del Ejecutivo, que es el ministro Pedraza. Pero yendo al tema puntual y a la exposición del señor ministro del Interior, en relación a las versiones que nos ha venido aquí a exponer, vinculadas a la seguridad indebida e ilegal, como ya han dicho algunos colegas también, me pregunto, y pregunto directamente al señor ministro, y ojalá pueda responder las preguntas, si es que el cuaderno famoso de incidencias
con los que cuenta la policía cuando da resguardo policial a algún dignatario o algún personaje público, en este caso supuestamente al almirante Cueto, existe. ¿Dónde está ese cuaderno? Porque ese cuaderno tiene que decirnos y contarnos qué es lo que ha sucedido durante 18 meses de servicio policial. Ese cuaderno de incidencias lo tienen todos en los puestos que les toca cubrir, todos los efectivos policiales. Lo otro que me gustaría también consultar al señor ministro del Interior es si es que hubieron algunos reportes, independientemente del cuaderno de incidencias, en donde se daba cuenta que no era el lugar de residencia o alguna propiedad vinculada al almirante Cueto, en el lugar que ya sabemos era finalmente morada del señor López Meneses. ¿Qué pasó durante esos 18 meses? ¿Qué sucedió en ese periodo de tiempo? Una otra cosa que es importante, a pesar que ha salido el presidente de la República, me parece un buen gesto el de deslindar con cualquier acto de corrupción que pueda vincular a su gobierno, pero una cosa importante es que usted, señor ministro, autorice a los oficiales a los que los han removido de los cargos a que puedan hablar, a que puedan venir aquí al Congreso si es que se crea una comisión investigadora o que puedan salir a la prensa, porque esto es importante aclararlo. Hay versiones encontradas y tenemos que creerle a alguien. Entonces, yo le pido, señor ministro, que también autorice a los oficiales, ellos quieren hablar y me parece importante y esa autorización tiene que venir directamente de la más alta autoridad del sector, en este caso su despacho. Y finalmente, hacer un análisis en el sentido que la gente sigue muriendo, las balas siguen permanentemente matando a peruanos, la seguridad ciudadana sigue siendo una tarea pendiente del Estado, no solamente es el Ejecutivo, es el Estado en su conjunto. Aquí estamos en una discusión muy amplia a partir de un hecho que nos ha dejado a todos perplejos y que evidentemente tiene como consecuencia más inseguridad, más temor de la gente, indignación absoluta de la población. La población está indignada con lo que ha sucedido y eso merece, presidente, que hayan algunos cambios que son necesarios. Yo lo dije esta mañana y lo digo ahora y reitero con la mayor altura y el mayor reconocimiento por la gestión de Wilfredo Pedraza, que ha hecho los mejores esfuerzos, pero es necesario dar algunos cambios, enviar señales claras a la población, lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo y en ese sentido no solamente que sea una renuncia irrevocable de parte del señor ministro que ya anunció que ha puesto el cargo a disposición, sino también de una reingeniería en el Ministerio del Interior que a gritos lo pide la población. Gracias, presidente. Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, los hechos que hoy día traen al ministro del Interior al Parlamento están constituidos por mandatos de generales de la Policía Nacional. 3 generales, varios coroneles, comandantes, es decir, de la cúpula más alta de la policía. Órdenes, mandatos a favor de un mafioso, de Óscar López Meneses. Y esto, señor presidente, va más allá de relevar, señor, a un ministro de Estado. Va más allá de censurar a un ministro de Estado. Esto significa la presencia de mafias dentro del Estado peruano, dentro del gobierno. Y lo que hay que investigar, señor presidente, es si estas mafias son un poder oculto tras del poder formal o es un poder oculto vinculado con el poder formal. Eso hay que investigar. No podemos permitir, señor, que gobierno tras gobierno, los mafiosos que iniciaron su trabajo en la década del 90 con el gobierno de Fujimori y Montesinos y luego pasaron a otros gobiernos, se queden y se enquisten permanentemente en el poder. Eso no se puede permitir, señor presidente. Y aquí se está hablando de culpa inexcusable, de errores administrativos, de cuestiones casi banales. Señor presidente, aquí hay declaraciones
de un ex posible candidato del señor Humala, el empresario Vega Veguita, que decía que se había reunido con López Meneses en el penal San Jorge y que se había reunido además con Ítalo Ponce y además con Villafuerte para hacer la lista parlamentaria. Esto, señor, puede ser verdad o no puede ser verdad, pero es un hecho concreto que hay que investigarlo, señor presidente, hay que investigarlo. Y no solamente esto, señor ministro del Interior, ¿qué papel ha cumplido en estos momentos? ¿Qué papel ha tenido no solamente los generales, sino el viceministro de Orden Interno, el señor Iván Vega, hombre de confianza de Villafuerte? Y este señor Iván Vega, ex asesor de la primera dama. ¿Qué papel ha tenido? Porque él, señor, según referencias que tenemos, visitaba la casa de López Meneses en carros de la Policía Nacional y le pediría que solicite los videos de la seguridad externa para demostrar que este señor estaba en... Congresista Lescano, puede culminar, pero le pido que lo haga a través de la mesa. Sí, presidente, a través suyo al ministro. La pregunta es, señor presidente, ¿solamente va a ser relevado el ministro y la podredumbre, el estiércol político que se tiene en estos momentos en varias instituciones del Estado, se va a seguir quedando? ¿Se va a seguir quedando? ¿O es simplemente sacar a alguien y bueno, todos contentos, todos felices? No, señor. El Parlamento Nacional del Perú, señor, en estos momentos tiene la obligación y el derecho de limpiar la porquería política que está malogrando la institucionalidad del país. La porquería política. Y por eso, señor, aquí ya está la propuesta para la investigación en el Parlamento, la moción de orden del día de Acción Popular Frente Amplio. Pero no solamente, señor, en esta situación está el Ministerio del Interior, el viceministerio, los asesores presidenciales. Aquí está el mismísimo Ministerio Público. Le ruego culminar, congresista Lescano. Sí, presidente. El señor Daniel Ramsay Romero, subdirector de la DINI en la época de Fujimori y Montesinos, ahora es asesor principal del fiscal de la Nación. Oiga, ¿usted qué está pasando en nuestro país? Gente con antecedentes penales, mafiosos, corruptos en las esferas más altas del Estado. Esto nosotros tenemos que arreglarlo, señor. Tenemos que arreglarlo. El Parlamento tiene obligación de arreglarlo, de resolverlo a través de una investigación seria, señor. Algo se va a encontrar, algo se va a evitar, algo se va a paralizar. Pero, escucha hoy, no, las comisiones investigadoras no sirven. Claro, a los corruptos no les sirven, no les conviene. Pero al país sí. Pero al país sí. Entonces, señor, el asunto que hoy día nos trae, además de ser también alguna investigación en la Contraloría, es, señor, desmantelar Culmine. Desmantelar, señor, las mafias que hay detrás del poder y ver si estas mafias están vinculadas al poder, que sería lamentable, que sería ya una situación caótica, que sería ya una crisis política al borde del abismo, señor presidente. Y por eso yo pido, señor, que todas las fuerzas políticas del Parlamento apoyen esta moción, porque esta no es una cuestión accidental ni aislada, señor. Esta es una situación generalizada en el Perú, de erradicar la mafia, porque la mafia está vivita y coleando. A ese monstruo, a esas ratas, como dicen ahora los presidentes Humala, y que decía antes el presidente García, esas ratas hay que eliminarlas totalmente, absolutamente y definitivamente. Muchas gracias, señor. Congresista Enrique Wong. Gracias, presidente.
y a través suyo saludar a los colegas y al señor ministro. Señor presidente, causa indignación que una persona de la calaña de este sinvergüenza, señor Óscar López Meneses, ponga en peligro y provoque un conflicto de nuestras instituciones, ponga en peligro nuestra estabilidad nacional. Y qué doloroso es cuando vemos que las cifras del Producto Bruto Interno en septiembre es 4%, el problema de recaudación fiscal 4%, nos estamos desacelerando. Todos estos problemas políticos nos ocasionan que cada vez sea menor nuestro crecimiento. Pero ¿cómo es posible que este nefasto personaje relacionado completamente con Montesinos, yerno de uno de los generales más poderosos que estaban en el poder, pero nadie se dio cuenta? Pasó el tiempo y en el 2007 se reúne, y por eso sabemos que esta persona tenía poder, se reúne en un famoso restaurante Fiesta, con 2 generales en actividad, con un candidato al Tribunal Constitucional, señor, y posteriormente sentenciado y no pisa ni un momento la cárcel. Y también, ¿por qué no podemos pensar que esa mafia incrustada en el Ministerio del Interior, por estos malos policías, porque la institución no es mala, provocaron esa reunión donde fue el señor Meneses? Señor, si la situación cada vez es peor, yo les quería preguntar a través de señor presidente, al señor ministro, de conformidad a lo que se viene con las informaciones en los medios de comunicación, ¿quién miente? ¿Por qué la dirección se dio mal? Porque tenía todo el derecho de tener el resguardo, la seguridad. Pero ¿quién dio esa dirección que equivalía a esta familia Velarde, a esta familia López Meneses? Señor, ¿qué se ocultaba ahí? Si sabemos que este señor López Meneses se había incautado él para su propiedad parte del equipo de chuponeo de Montesinos. ¿Qué es lo que había dentro de esa casa? ¿Qué es lo que realmente se estaba provocando? Lógico, si la denuncia sale 3 días y después intervienen, no van a encontrar nada. Solamente encontraron un Betamax como burla y un teléfono celular. Señor, no podemos poner en peligro nuestra patria por un nefasto, por un sinvergüenza que tiene poder y que prevaleció hasta la fecha. Culmine con... Yo sí le pediría al ministro que dé un paso al costado para que salga toda la podredumbre que hay en esas mafias del ministerio. Yo siempre, como una letanía, siempre lo he expresado. ¿Cómo es posible que en 12 años y 3 meses, en 3 gobiernos, 3 diferentes, hayan pasado 19 ministros del Interior? ¿Que no hay la posibilidad que haya uno solo, honesto, inteligente? Sí lo hay. Y podemos hablar de Rospigliosi, podemos hablar de otros ministros, porque la mafia está dentro. Ellos saben que en cualquier momento tienen que provocar la salida del ministro. Por eso, ministro, hay que mantenerse firme, haga las investigaciones, caiga quien caiga, porque acá yo creo que hay mucha más gente y esa mafia tenemos que descubrirla. Ministro, tiene que trabajar, tiene que investigar. Acá tenemos que ver la forma, ¿cómo? Ver la forma que el país siga progresando. Culmine con la este tipo de inseguridades. Presidente, considero que es importante que nosotros mantengamos la tranquilidad, la serenidad. Nos ven desde el exterior, nos ven como un país conflictivo, nos ven como un problema y eso se traduce en inversiones. La única forma de combatir, porque escucho muchos colegas que dicen el índice de criminalidad, va a seguir aumentando mientras no aumentemos nosotros los puestos de trabajo, el empleo. De lo contrario va a seguir fracasando. De nada vale que metamos todo lo que sea posible, más patrulleros, más, como el caso del Callao, que tuvimos el caso triste que se cayeron los 2 helicópteros.
Entonces, nosotros, presidente, yo creo que es importante dar el respaldo, no por la persona, sino porque ahí en el Ministerio de Interior hay esos malos policías, no todos, no me refiero a la institución, porque no es que crea que el señor ministro... Le ruego terminar con... que se le hicieron para que él asistiera. Claro que tiene que haber asistido, pero no sabía que ahí ese jefe policial tenía que saber que ese señor López Meneses era una persona negativa y que era un agente, un verdadero delincuente. Por eso, presidente, hay que seguir luchando. Pedirle a mi colega, reflexionemos, trabajemos por nuestra patria, no nos enfrentemos, no busquemos todo lo positivo de cada gobierno para poderlo traducir en crecimiento y en desarrollo. Gracias, presidente. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. A través suyo saludar al exministro, perdón, al ministro Pedraza. Dice el dicho, presidente, cuando el gato se duerme, los ratones bailan. Y al señor ministro hace rato que le están haciendo bailar una guaracha. Nos preguntamos, señor, con la frase que ha señalado el ministro actual, que ha puesto su cargo a disposición, ¿a quién le ha puesto el cargo a disposición? ¿A la familia presidencial? ¿Al señor Villafuerte o al señor López Meneses? Hace más de un año, 8 vehículos de la Policía Nacional, 2 motocicletas, unidades de emergencia, SWAT, UDEX, serenazgos de Surco y hasta un portatropas vigilan la casa de Óscar López Meneses y su padre en las calles de Batallón Tarma y Batallón Libres de Trujillo. Todo un batallón, señor presidente, para cuidar a un sujeto con oscuros nexos al más alto nivel. Nos preguntamos si esta será una nueva novela de ciencia ficción a la que estamos acostumbrados en este gobierno, pero que tiene un tufidio medio ácido, señor presidente. Mientras tanto, en las calles, y si a través suyo el señor ministro podría dejar de ser interrumpido por el congresista Benítez y escuchar la disertación, le pediría, señor presidente, le pediría, por favor, que llame al orden, presidente. Continúe. Mientras tanto, señor presidente, a través suyo al señor ministro, en las calles existe para usted solo una percepción y una histeria colectiva de la inseguridad ciudadana que asola al país con sicarios y delincuentes en las calles y hasta donde los pobres policías son víctimas del robo de sus pertenencias. Histeria mencionada por un ministro que ya está en su casa y que usted, señor ministro Pedraza, hace tiempo debió acompañarlo. Desde los inicios de este gobierno, señor presidente, el general Salazar se ha jactado siempre de su cercanía al presidente Humala. Aferrándose al cargo hasta el último momento, recordemos incluso exponiéndolo a una censura al señor ministro, lo cual demostraba su poder por encima del ministro. Pero recordemos todos quién es este general. Este es un general de la Gran Cena en las Brujas de Cachiche. El general de las operaciones vergonzosas y no victoriosas del BRAE y La Parada. Este mismo general hoy se convierte en el ángel guardián de oscuros personajes que hoy se encuentran enquistados congresista. En las más altas esferas del gobierno de la inclusión familiar, evidenciándose una oscura sociedad entre estos personajes y Palacio de Gobierno. Y mientras esto sucede, ¿dónde estaba usted, señor ministro? De repente paseando en algún patrullero inteligente o piloteando helicópteros que lo hacen volar tan alto y que no le permiten ver lo que sucede en su comando policial. El hermano de un narcotraficante en los años 80 instauró la frase «soy su hermano, pero no sé nada». Hoy el ministro instauró la frase «soy el ministro, pero no sé nada». Y para redondear,
en las últimas declaraciones del señor ministro, dignas del superagente 86, ha señalado que alguien de buena o mala fe involucró a la policía en este tema y que ni usted cuenta con tal seguridad. Su ingenuidad, señor ministro, ya es hilarante y digna de todo replay. Usted, señor Pedraza, tiene la luz verde de todos los peruanos para irse a su casa. Culmine. Tiene, presidente, a través suyo al señor ministro, la luz verde de todos los peruanos para irse a su casa, dejar de ser el ministro de apariencia, el ministro de ficción, en pocas palabras, un ministro de oropel. Gracias, señor presidente, y que el señor ministro se vaya a su casa. Congresista Daniela Bugatás. Congresista Daniela Bugatás. Mientras viene el congresista Bugatás, congresista Bedoya tampoco está. Congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. En principio, tenemos que recordar que este gobierno respeta las instituciones y porque se respetan las instituciones, necesariamente se está abriendo la investigación que corresponde. Es evidente que hay una situación que es bastante incómoda y bastante fastidiosa. Tratar de involucrarnos con situaciones meramente aberrantes que yo creo pertenecen al pasado. Eso no es correcto. El presidente acaba de decir claramente, deslindo con esos delincuentes que vienen del montesinismo. Deslindo con esos delincuentes que vienen del montesinismo. Lo afirma y lo reafirma. Y también ha dicho que respeta claramente las instituciones. Acá no hay instituciones infiltradas, sobre todo instituciones que obedecen en una línea vertical. No hay una comisión ejecutiva en el Poder Judicial. No, señor, no existe eso. No hay tampoco una fiscal que obedece abiertamente bajo una directiva presidencial. No hay eso, señor. Es por eso que en este momento es claro que la investigación se tiene que dar por el conducto regular, porque hay un irrestricto respeto a las instituciones. Es bueno aclarar, señor, y disculpen con todo el respeto que se merece mi colega Eguren, con todo el respeto que se merece porque sabe que lo estimo profundamente, permítame que le haga cierta alusión referente a un Twitter que ha estado circulando. El señor Premier Villanueva ha declarado: rechazo las versiones donde señalan que estaría pensando en renunciar a su cargo. ¿Por qué tendría que renunciar frente a una crisis? Soy un peruano que se ha comprometido con la pobreza con el gobierno. Ha negado rotundamente una situación de que estaría o se pretendería que el señor Premier esté renunciando. Por otro lado, presidente, perdón, me está pidiendo una interrupción. Perdón, sí, por alusión, congresista. Por alusión le doy al final, culmina el congresista. Ya, perdón, sí, ya, ok. Al final, bien. Presidente. Está pidiendo el congresista Molina la interrupción. Sí, presidente Coa y Reinaga. Gracias, congresista Coa. Señor presidente, cuando hay intervenciones sensatas en un momento tan crítico hay que guardarle mayor respeto. Pero cuando hay alegatos, señor presidente, de malintencionados y que vienen de sectores que tienen una alta responsabilidad política, que han pertenecido a un gobierno pasado, señor presidente, que ha permitido que este tipo de problemas que ahora nos afecten han sido incubados, han sido madurados, han sido institucionalizados en un gobierno determinado. De forma entonces, señor presidente, que acá el debate tiene que ser un debate serio, un debate, señor presidente, que proteja el Estado de Derecho, que proteja y resguarde
la democracia y, señor presidente, eso significa, al margen de las diferencias, continúe. Nuestro presidente Ollantumala, clara y nítidamente, en este momento está dando un mensaje claro al pueblo peruano. No vamos a permitir, ha dicho, aquí medias tintas ni que la pita se rompa por la parte más débil. Esto significa, señor presidente, de que las investigaciones deben continuar, caiga quien caiga. Y la mejor recomendación, señor presidente, es de quienes estén comprometidos tengan que dar un paso al costado. Lamentablemente, como ha sido señalado, hoy constatamos, señor presidente, de que este problema incubado, engordado, institucionalizado en gobiernos pasados, ha desbordado los gobiernos futuros y presentes, y por eso ahora, señor presidente, constatamos de que a pesar de los grandes esfuerzos de nuestro gobierno por liquidar la corrupción, vemos que todavía se está... Segunda intervención, congresista Reinaga. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, en la misma línea, la bancada nacionalista apoya toda iniciativa de investigación. Como se ha dicho, debe irse a fondo, caiga quien caiga, presidente. Nosotros no podemos cubrir estos actos irresponsables, ilegales, nefastos, que malos elementos de la policía lo han dado a este mal llamado, este personaje en contubernio que ha estado ligado del régimen montesinista, presidente. Saludamos el ministro del Interior de manera isofacta, que ha actuado así como de una manera formal, ha solicitado al fiscal de la Nación su pronta intervención, presidente. Eso hay que saludar. El pueblo en su conjunto lo reconoce, presidente, esa acción. Presidente, han tomado medidas correctivas. Tranquilo, colega, concluye usted. Presidente, se han relevado varios generales, 2 coroneles, comandantes. Presidente, ha emitido que se va a aplicar sanciones drásticas, presidente. Si es posible, a la destitución. Presidente, acá lo importante es que no hay, los oficiales cuestionados están libres, presidente. No están con mordaza ni están detenidos, presidente, como se ha visto en tiempos pasados. Vale decir, este gobierno del presidente